En nombre de Editorial Kairos os agradezco muchísimo a todos, a todas. Estéis aquí por fin presencialmente. Empezamos a hacer cosas. Esta es la segunda presentación que hacemos de forma presencial después de un año y medio que ha sido bastante duro para todos. Bueno, pues os agradezco muchísimo más a todos vosotros en nombre de la editorial, a la central, a la librería por acogernos. Sí, me acerco más al micro, vale, pues me acerco todavía más. Pues muchísimas gracias. La Central, una librería emblemática en un lugar maravilloso, aquí rodeados de naturaleza, un poco de calor, pero mejor esto que no lo que hemos pasado. Y bueno, por supuesto, a quien agradezco sobre todo es Alexis Racionero, que muchos conocéis, ahora lo voy a presentar, por haber confiado una vez más en Kairos para publicar este libro, El viaje del héroe. Pues muchísimas gracias, Alexis. Ahora el tándem autor-editor se refuerza, porque este es reincidente de Kairos. Es el segundo libro que le publicamos después de Darshan. Pues aquí ahora presentamos El viaje del héroe, que aunque salió en marzo, bueno, pues ahora por fin podemos hacer el ritual, como se tiene que hacer, de presentación pública de forma presencial. Para que quienes no lo conozcáis, aunque creo que la mayoría sí sabéis de quién estoy hablando, pero los que nos ven por Instagram quizás no tanto, lo voy a presentar como periodista, escritor. Sí, muy brevemente, no voy a hacer todo el currículum, voy a mencionar Darshan, que es el libro anterior de Kairos, pero también El ansia de vagar. Ahora acabas de publicar un libro de La fisiología del gusto, un libro también que recientemente acaba de salir. Él es el creador de Awaken Path, que es un método sobre el viaje del héroe, que está también incluido en este texto. Es doctor en Historia del Arte, licenciado en Geografía e Historia, mejor me equivoco, es especialista en cine, como demuestra en el libro, es también profesor de yoga y además es una persona formidable, que eso es lo que a mí más me gusta de él, y que se crea esta sintonía entre Alexis y Kairos, que ya viene de familia, porque ya nuestros padres ya hacían sus cosas, pero bueno, eso lo vamos a dejar para las encarnaciones anteriores. En la actual pues tengo el gusto de volver a presentar un libro de Alexis. Este es un libro, yo voy a ser muy breve porque aquí hemos venido a escuchar de él, pero sí que es un libro a abrir boca, que se dice, o hacer sin cèntims, que se dice en catalán. En realidad toma el viaje del héroe, se llama, el viaje como metáfora de la vida, de la existencia, la vida como peregrinaje, como viaje, como aventura, como experiencia. No es el viaje de vacaciones, aunque tampoco es desdeñable ese viaje, sino que es el viaje interior, y sigue de cerca a Joseph Campbell, y a partir de ahí analiza los distintos tipos de viaje arquetípicos: el viaje de iniciación, el viaje de aprendizaje, el viaje de iniciación, eso ya lo he dicho, el de sabiduría, la aventura, como viaje, el de rebelión, el de liberación, y va tomando una serie de figuras históricas, mitológicas, o del mundo del cine, que él conoce muy bien, para ilustrarnos esos modelos de viaje, de vida, de aventura interior, que es lo que él nos está proponiendo con este libro. Y pueden ser figuras históricas como Alejandro Magno, o personajes de cine como Thelma y Luis, o como Star Wars, o los Beatles, exacto, personajes, o viajeros como Alexandra David Nell, o Jack Kerouac. En fin, hay todo un abanico de figuras que han hecho del viaje una senda de descubrimiento, de transformación interior, que es lo que Alexis nos está proponiendo. De una forma muy asequible, siempre con su tono directo, fácil, ameno, no es un tratado erudito académico sobre mitología comparada, ni mucho menos. Es incorporar
la sabiduría de la mitología, la sabiduría de la filosofía perenne para nuestras vidas cotidianas y que las podamos utilizar cada cual para la transformación personal, que ese es el objetivo del libro, que es distendido, ameno y en el cual nos incluye pues, su método, el Waker Path, que es un método práctico, que eso es lo que lo hace todavía más válido, no solo es un análisis de esos viajes arquetípicos, sino cómo integrarlos en el día a día cotidiano. Bueno, eso es mi pequeña contribución y presentación para que ahora Alexis pueda realmente explayarse sobre el viaje del héroe. Por lo tanto, muchas gracias a todos de nuevo y paso el micro aquí al autor, que es a quien hemos venido a escuchar. Bueno, pues muchas gracias, Agustín, por estar aquí, porque esto es como una conexión kármica. Desde que nos conocemos, a veces pasa con la gente que tienen esa sensación que lo conoces desde hace mucho tiempo, ¿no? Como un hermano mayor o algo así. Tal vez es mi historia pues de niño que ha buscado hermanos y que ha hecho hermanos, amigos a lo largo de la vida, y con Agustín pues siento una conexión especial, ¿no? No solo de editor, pues que es muy importante poder tener, cuando uno hace un libro, sentir la confianza del editor y que el editor te apoya mucho, ¿no? Y eso hace que el libro sea mejor, porque tú eres el mismo, ¿no? Pero la función del editor también es estar ahí, estimular, a veces cuestionar, y eso es bonito que estés, ¿no? En cambio, a veces cuando uno tiene que escribir un libro, que lo escribes ahí, pues abandonado o por ahí, que no digo que me haya pasado, pero que puede pasar, pues hay una situación que es distinta, ¿no? Así que, bueno, pues primero agradecer a Kairos una vez más, y como en el cine, detrás del resultado pues hay mucha gente, ¿no? Ana Paniker, que también participó de forma activa pues en el libro, la gente que se encarga de la promoción, las dos, pues yo confundo a Ana e Isabel, pero bueno, que al final Kairos son 4 o 5 personas, y parece increíble que 4 o 5 personas puedan hacer tantas cosas, ¿no? Pero eso, que lo primero iría para ellos. Luego, para mí este espacio es muy especial, porque y por eso pues agradezco a la central, a Marta y a Antonio, pues que podamos estar aquí, porque digamos que yo he crecido en esta librería, aunque crecí en otro barrio donde había una librería más pequeña, pero cuando me independicé vine a un piso que está como 4 números más allá, y mi primera presentación fue aquí, luego hubo algunas que fueron en Altair, pero luego Darshan volvió a ser aquí, y digamos que en este viaje de la vida que todos tenemos, a veces damos tumbos para volver al mismo lugar transformado, ¿no? Y este ha sido un poco mi itinerario en los últimos 10 años de cambios, ¿no? Y de pronto pues dejé muchas cosas para volver a este piso pequeño de aquí, que casi veo desde este punto, sin ascensor, y regresé pues también a esta librería, que es la que a mí me conforta cuando entro y pienso pues que aunque está bien Amazon, hay que defender a las librerías, ¿no? Y el trabajo de las librerías y este romanticismo que muchos tenemos de venir, tocar, mirar, etcétera, ¿no? Luego, obviamente, pues he de agradecer a todos los que estáis aquí, ponme un poco más arriba el micro para estar ahí pegado, que es casi todos gente que conozco, prácticamente de distintos ámbitos. Unos sois yogis de mis clases de yoga, otros sois yogis compañeros de oficio, otros venís de etapas. Aquí hay una persona que para mí es especial, que viene de mi época de profesor de cine, compañero, profesor de sonido y también hombre de radio, que está por allá, que son muchos años, Sintuniki. Luego hay gente, pues alumnos de la Elizalde que llevan conmigo 20 años, como Manel, que está allá. O también por ahí hay otro señor que estaba en la Elizalde conmigo hace mucho tiempo.
en familia, es decir, que es bonito ver distintas agrupaciones, ¿no? Aparte de mi pareja Elisenda y mi hija Alicia, que sí, cuando alguien ahora me hablaba, ¿no? Y me decía que se acordaba pues de mi padre la última vez cuando estaba aquí y se fue porque había un partido de fútbol, pues bueno, ahora mi padre está en el cielo viendo partidos de fútbol y tal vez viéndonos aquí, o mi pobre madre que venía en una silla de ruedas como podía, y también es bonito ver pues la continuación, ¿no? Y que pues la continuación está aquí hoy, ¿no? Y bueno, y en este agradecimiento inicial, pues está bien, esto es una cosa que es bastante del viaje del héroe y también del yoga, que es el agradecer a lo que en términos de viaje del héroe sería mi comunidad de mentores, ¿no? Que la comunidad de mentores son todas esas personas que han pasado por tu vida y que han contribuido a que este libro esté aquí o que el que escribe el libro sea ahora como es, ¿no? Y estos pueden ser profesores, gente anónima, familia, amigos, un viajero que se cruzó un momento dado y te dijo una cosa importante. Y todos tenemos estos personajes en nuestra vida, y una de las cosas que yo trabajo en el Awaken Path o en el viaje del héroe, sobre todo en toda la primera parte, es en que los tendemos a olvidar, ¿no? Que nos quedamos con referentes demasiado visibles. Y los invisibles son los que dejan muchas veces un pozo con nuevas soluciones a lo que nos está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Y eso, pues no los cito a todos, simplemente yo sé quiénes son y ha habido pues también de distintos grupos, edades, condiciones, momentos de la vida, etcétera, ¿no? Y bien, sobre el libro del viaje del héroe, pues los que me conocéis de hace años, pues sabréis que este es un libro masticado de toda la vida y que probablemente a mí como niño lo que más me gustaba era que me contaran historias. Y las historias me las contaban los cómics, Asterix, Capitán Trueno y lo que fuera, me lo contaban los mitos y mis padres pues que podían ser un poco especiales en sus cosas, pero uno me hablaba de Parsifal y de Aníbal, mi padre, y mi madre me hablaba de los personajes femeninos en la tragedia griega, pero para llegar a eso, que era su feminismo radical, pues me metía en Ulises y en la Ilíada y en todos estos mitos que fueron entrando en mí, ¿no? Y el gran mito, sin duda, pues fue el cine, ¿no? Y aprovecho para decir que en el libro lo que hago es dedicar la parte central del desarrollo al cine como mitología moderna, ¿no? Porque al final las películas son los mitos contemporáneos y las series. Y lo que hace Campbell es plantear que todos los mitos parten de una misma fuente común y que vamos repitiendo las historias y que lo que cambia es el protagonista. Y por eso su libro, el de Campbell, se llama El héroe de las mil caras, porque cambian las caras, pero las historias son las mismas, ¿no? Y bueno, la idea de este libro es que arrancó en el niño Alexis, que consumía cuentos, mitología y mucho cine, siguió en el profesor de cine narrativa y empecé con una asignatura de arte, pero luego paralelamente estaba dando una asignatura pequeña que se llamaba Mitos y Arquetipos en la Historia del Cine. Y ahí con 26 años y primer año de arrancar el SCAC, pues ya empecé a transmitir esto del viaje del héroe o a transmitir lo que era Campbell, ¿no? Y no explicaré la teoría de Campbell porque está en el libro y demás. Lo que sí que puedo decir es que en el libro, como decía Agustín, lo que he intentado es destilar y simplificar, porque la obra de Campbell es muy importante, pero el libro es denso. Y yo ya como profesor lo que trataba es de decodificar y ponerlo fácil, ¿no? Es decir, al final esto va de alguien que siente una llamada, siente que algo no funciona en el mundo en el que está, traspasa un umbral, que es una prueba muy importante, porque eso es el salto al vacío, y es, lo abandono todo y me lanzo a esto,
Eso sí, te puedes armar de herramientas, de amigos, de mentores y de lo que quieras, pero has de cruzar. Te metes en un mundo que es desconocido y ha de ser desconocido, porque si no es un falso viaje, y es la trampa de la mente y del ego que dice, no, te haces una vuelta aquí, te vas a Madrid, vuelves y ya está. No. Te vas, pues eso, a Cuba en el año 90 y te pega una castaña vital y te desprograma. O te vas a la India más pobre y ves muertes en la calle, o ves cómo viven los niños allá, ¿no? Pues estos son los umbrales que te llevan a espacios desconocidos. Entonces ahí vives las aventuras y eso es lo que el público va a ver, pero es que nuestra vida es igual, es una aventura con sus umbrales y sus momentos de descensos, de pruebas difíciles, con nuestras crisis, con nuestros subidones, con los clímax, con las revelaciones y con todo esto que ya conocemos de las películas. Y que nuestras vidas, que todos somos héroes, aunque seamos antihéroes o héroes anónimos, pues tienen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo primero esto no lo sabía, y primero era un profe de cine que daba estructura narrativa en 3 actos. Planteamiento, nudo, desenlace. Objetivo, resuelto, sí o no. Sí, minuto 90 se resuelve, método americano, o minuto 100. Éxito, lo celebran, consecuencia, familia feliz, se acaba la peli. Por suerte, también fui a Cuba y allá me enseñaron algo muy importante en San Antonio de los Baños, que siempre tiendo a citarlo, que es que de las historias contamos el argumento, y más en estos tiempos de series y de no spoiler. Y lo que no nos preguntamos es, ¿y qué quieres contar? Porque los grandes mitos cuentan los misterios insondables y lo que verdaderamente no nos llegamos a explicar. Y lo hacen de una manera simbólica y bonita, ¿no? Y las grandes películas para mí consiguen no solo tener un argumento con una peripecia, sino pues transmitir algo, ¿no? Por ejemplo, a mí una serie que me ha llegado mucho, y lo digo por si luego pues me voy por otros lados y no aparece, es Gambito de Dama. Una, porque es una mujer, y lo siguiente que iba a decir es que en este libro, en la dedicatoria, hago una reivindicación y una constatación de que hay un desagravio histórico con la mujer como heroína. Yo podía haber hecho un libro en el que se incluyeran mujeres, pero decidí que la historia es la que es y la han escrito los hombres, y tal vez empezará a cambiar, pero en esta historia de hombres y de mitología tradicional y de películas tradicionales el dominio es aplastante, y que el camino por hacer pues sí está en que esto vaya cambiando, ¿no? Porque probablemente en nuestras vidas las grandes sostenedoras son las mujeres, y las que han mantenido familias y recursos y permitido que la humanidad avance en general, muchas veces son las mujeres que no aparecen en la historia, ¿no? Y bueno, pues yo en la dedicatoria hablo de mi madre, porque es la que tengo cerca, y ahora me hace feliz verla en la exposición del Palau Robert del underground y la contracultura en la primera sala, pues como mujer que luchó por la defensa de la mujer. Y esto vinculado a Gambito de Dama pues me lleva a que es una chica huérfana que no tiene nada, y que gracias a un señor anónimo que le enseña a jugar ajedrez, con ese juego que es el ajedrez vive un viaje iniciático de transformación, con pruebas tan duras como tenerse que confrontar con una segunda madre que la machaca y la reprime y que está en adicción y alcohol y cosas así. Supera toda una serie de pruebas, y lo más bonito, y esto es la parte que se relaciona con lo que explica Campbell, es que cuando llegamos al supuesto happy end de los americanos, que es, y aquí hago un poco de spoiler, llega a la gran competición y la vence, lo que dice Campbell, y esto fue una revelación muy importante asociada a lo de Cuba, de bueno, ¿y qué quieres contar? Lo que dice Campbell es que lo más difícil es que este umbral que el héroe cruza o heroína de salida, lo ha de cruzar de vuelta,
de regreso. Y lo más fácil es caer en el ego espiritual o en el ego de que cuando has atravesado tantas dificultades y llegas a una revelación y a un tesoro tan bonito del triunfo de conquistar aquello que estabas buscando, lo más fácil es decir, pues aquí me quedo. Y te quedas en ti, en tu individualismo, en tu egoísmo y en tu gloria, ¿no? Y con tus medallas. Pues bien, la chica de Gambito de Dama, en los últimos minutos hay un momento precioso, que es que ella, ya con la fama ganada y todo, le dice al taxista, pare un momento. Y entonces se baja y se va a la calle donde están la gente humilde jugando ajedrez y juega con ellos, ¿no? Y eso es un poco lo que magnifica al héroe, ¿no? El decir, bueno, yo llego aquí, pero esto es el reconocimiento de que yo me debo a estos orígenes y que esto es para aportarlo o compartirlo con todo el mundo, no con esta ambición, ¿no? Otro ejemplo que también anticipo y luego pues ya recortaré es cuando yo hablo en el libro, y en general en alguna entrevista creo que lo he citado bastante, de mis mentores infantiles, los Beatles. Mi perro hoy no está aquí, pero se llama Lennon, pero me ha pedido no venir por el calor que hace, que tiene 11 años ya. Y los Beatles, cuando uno ve la historia de los Beatles como héroes que lo fueron, pues hay todas las partes, ¿no? De 4 de Liverpool que sienten la llamada de la aventura porque están en la miseria, porque son gente muy humilde y cruzan un umbral que primero les lleva a Hamburgo y allá viven pues un mundo de droga, prostitución y demás, que luego la historia lo cambia y lo pone bonito, ¿no? Pero no lo pasan fácil, los disfrazan de chicos y ellas perfectos, los envían a Estados Unidos, otro gran umbral, tal vez el gran umbral. Pero cuando uno ve la historia de fuera piensa, bueno, pues la película americana o la historia siempre, ¿cuándo triunfan? Pues cuando llegan al hit parade y son número 1 durante no sé cuántas semanas y ganan un pastón. Pues eso los Beatles creo que lo consiguen en el año 64. El verdadero viaje del héroe en los Beatles es coger y decir, ya, pero es que yo no quería esto. No, o nosotros no queríamos esto. Nuestra llamada de la aventura no era ganar un pastón y tener, con perdón, 300.000 likes. Su llamada de la aventura era hacer música, y música de verdad. Y entonces en ese momento tienen la verdadera llamada que les dice, no, este no es lo que yo buscaba. Lo que yo busco no es tocar en estadios donde la gente grita tanto que no puedo escuchar ni mi música. ¿Y qué hacen? El umbral. Con un par de eso, cogen, lo dejan todo y dicen, nos encerramos en el estudio y se ha acabado todo esto. Gracias a eso nacen los Beatles, que cambian la historia de la música. Si no hubieran sido un grupo, pues otro más en las listas y demás, ¿no? Entonces, esto explica un poco también qué hay en la naturaleza de los héroes o heroínas, ¿no? Hay, por un lado, una capacidad de sacrificio, de ir solos, de ir a contracorriente, de no conformarse con lo establecido, de escuchar más allá de su cabeza a su corazón y lo que verdaderamente les mueve. Y luego pues hay esta parte de, bueno, cuando he llegado, pienso en compartir, ¿no? Que Campbell también está muy imbuido pues por todo el hinduismo, las filosofías orientales, Jung, el budismo, y es esa cuestión básica de cuando estás en la cima, entonces es cuando hay que compartir, porque lo que has aprendido, si no lo compartes, no vale, ¿no? Y lo que es bonito también de esta última parte es que, bueno, bonito tiene las dos partes, la tragedia y la parte bonita, ¿no? Que es que ¿cuántos héroes han vuelto y han querido compartir y no les han entendido? Pues muchísimos. Los Beatles tuvieron la suerte de ser comprendidos en el momento, pero Van Gogh, Rembrandt, Griffith, Goya en las pinturas negras,
una parte tal vez la mejor de Beethoven. O sea, grandes artistas o científicos han llegado a revelaciones después de viajes de aprendizaje o de transformación o de todo tipo, y luego regresan y no son comprendidos, pero no importa, porque el héroe es un personaje que se sacrifica primero abandonando para ir, y se sacrifica volviendo para compartir, lo entiendan o no, como el famoso mito de la caverna de Platón, ¿no? Que tampoco lo entienden, pero ya veis si tenía razón, porque estamos viviendo en Matrix multiplicado por 3, ¿no? Bueno, la cuestión, intentaré no alargarme demasiado, es que todo este aprendizaje de lo que es el héroe, pues fue entrando en mi vida por partes, ¿no? Y el profesor de cine pues se dio cuenta, y de narrativa, que aparte del conflicto externo y de conquistar el tesoro, había toda una transformación interna en las historias. Y de pronto en mis clases yo empecé a hablar de cómo cambia el personaje por dentro, y la psicología, y de ahí nos vamos a cuando el profesor, después de mucho tiempo, está estresado, lleva 100 alumnos, empezó en una escuela que eran 30 alumnos y luego 40, y de pronto tiene sentados delante 100, y 100, y 100, y 100, y 100, y si no me llego a ir de viaje a Asia a rodar documentales y a oxigenarme, no hubiera podido resistir. El viaje fue mi forma de oxigenar la mente y de tomar distancia, ¿no? Y en esa parte, que es de donde sale Darshan en el libro anterior, y los viajes de Asia y así, ahí es donde me di cuenta de este vínculo de que el viaje del héroe es el viaje que nosotros hacemos. Y primero lo apliqué a cuando viajamos a sitios desconocidos estamos igual. Y luego inmediatamente después hice el otro link de, bueno, pero es que esto es la vida misma. Y la última revelación fue que entonces, que ya me estaba metiendo no solo en yoga, sino en estudiar terapia Gestalt para tener la parte de psicología y así, entonces se me ocurrió buscar esta gran revelación que había tenido, y resultó que dos cracks de la PNL, de los fundadores de la PNL, que son Robert Dills y Stephen Gilligan, habían creado la adaptación del viaje del héroe para la PNL. Y como el mundo son sincronías, como decía Jung, en la formación que yo estaba haciendo de Kundalini en ese momento, había una compañera coacher, yo no era coacher, y me dijo: Stephen Gilligan viene a Barcelona en 3 o 4 semanas. Y ya está, y fue una señal fácil, clara. Fui, hice el intensivo con él, me formé con él, luego me acabo formando con ambos en el coaching generativo. Los americanos, de esta manera, la verdad es que son unos cracks. Cuando se ponen a concentrar sabiduría, tienen la virtud de luego ser muy directos y muy prácticos, cosa que a los europeos nos cuesta un poco más. Y digamos pues que ese fue el recorrido, y al final del recorrido, de la manera en la que yo soy, pues lo que decidí es hacer mi mejunje, ¿no? Y de todo el recorrido. Y podía haberme quedado en, bueno, pues ya está, el método de Dills y de Gilligan, pero yo quería traer la parte del viaje del héroe del cine, de mi historia, de los viajes, de la narrativa, y un poco pues esto es el resultado, ¿no? Que el libro obviamente tampoco quiere ser el libro del método, que lo que hemos hecho es, en la tercera parte, poner una parte de ello, porque como en el anterior libro, a mí lo que me gusta es que toda esta teorización tenga un peus a terra, tenga un, bueno, y con todo esto, ¿qué hago? Pues por ejemplo, si tienes un problema de relación con tu madre, pues puedes ver una película. Por ejemplo, pues eso, en lo que estaba hablando de Gambito de Dama, pues ahí hay una relación. O el que tiene una historia con sus jefes, pues hay otras películas que tratan estas cosas. Es decir, hay esto que no me he inventado yo, que se llama filmoterapia, que sirve pues para que desde las películas y las series que tanto consumimos aprendamos patrones arquetípicos o toma de decisiones
o muchas cosas, ¿no? Que nos explican la vida, ¿no? Y como ahora estamos acostumbrados a lo breve, pues bueno, también podemos ir a capítulos de series, no hace falta la saga entera, ¿no? Pero bueno. Y nada, otra cosa, pero esto sí que lo quería explicar breve, que el proceso de creación de un libro como este aparentemente es rápido, porque cuando es todo algo que has ido masticando mucho tiempo, pues lo que te falta es tiempo para sentarte y escribir, pero suele estar todo aquí en la cabeza, ¿no? Y aquí pues fueron 3 años largos porque hubo las muertes de mis 2 padres por en medio, y lo que cuesta más en la escritura, aparte del duelo, es que cuando empiezas lo que quieres es proseguir, ¿no? Y acontecimientos así pues obviamente has de parar, y cuando retomas al cabo de 5 meses estás en otro sitio, ¿no? Y luego pues que todo eso encaje narrativamente pues cuesta, ¿no? Entonces hubo que hacer una revisión porque se notaban estos desencajes, pero bueno, el confinamiento a mí me fue muy bien, porque fue una historia del destino que me dijo, bueno, cumple el segundo duelo, que fue el de mi padre, y siéntate de una puñetera vez y escribe. Y me senté y no paré, ¿no? Y este año pues salen 3 libros, ¿no? El de la fisiología del gusto, que salió con el Bully Books, fue el último libro de mi padre que yo acabé. El de Kairos, que era el que estaba ahí y que es como el libro importante. Bueno, todos son importantes, pero digamos que esencial en mi trayectoria. Luego salió pues con Siglantana, que están aquí, la posibilidad de hacer un libro sobre yoga, que es algo pues que también me mueve mucho, y de rebote salió otro libro que está en gestación, que saldrá igual a final de año o a principios de enero, Ecotopía, breve, pero sobre la necesidad de conectar con la naturaleza, ¿no? Así que bueno, pues fue en el momento en que me senté, pues fue bastante fácil. Y tal vez en un libro así lo que puede pasar es que cuando una cosa te gusta tanto y sabes bastante, te puedes perder. Y entonces mi reto fue cómo condensar para no perderme y que la lectura no fuese complicada, ¿no? Y bueno, sé que hay algunas primeras páginas de mitología comparada donde ahí hay un pelín de esfuerzo, pero luego la cosa ya fluye más, ¿no? Pero yo quería pasar un poco por la parte de esta campbelliana de, bueno, comparemos un poco los mitos y que no se pueda decir que nos lo hemos pasado así rapidito, ¿no? Vamos a las películas que ya está, ¿no? Y esto me lleva a otra parte que es divertida, que es un poco, viene relacionado con la presentación que hacía Agustín de mí y en general de libros como El viaje del héroe, que es ¿dónde te ubica la librería? ¿Vale? Porque estamos en lo que en cine se llama la postproducción. La obra está acabada y entonces hay que seguir con la promoción, radio, periódicos, todo lo que se pueda, pero luego, como enseñó el maestro Kubrick, no hay que dejar un solo detalle al azar. Entonces yo el primer día, bueno, hola, no, miraba si había alguien de la central por aquí, el primer día que el libro venía aquí, vine a controlar. ¿Y cuál fue mi espanto? Que pese a haber machacado un poco y enviar un mail a Marta y decirme, Marta, ¿verdad que me pondrás abajo? Porque los de ensayo nos vamos arriba y los compradores, muchos se quedan abajo y compran la ficción. Y el ensayo de histórico está en la parte del final, pero has de llegar al final. Pero ya si estás arriba la cosa se complica. Pues no solo estaba arriba, sino que estaba en la sección de espiritualidad, que no es que no pueda estar, pero la sección de espiritualidad, luego si queréis la buscáis a ver si la encontráis. Porque la de psicología y filosofía está, te vas de fondo y te la encuentras de frente, y más o menos es visible. Pero la de espiritualidad es en el entrepasillo a la izquierda.
y además estaba contra la pared del fondo y en un rinconcito. Y entonces, con el espíritu de Kubrick y el amor a la editorial y a mí mismo, dije, bueno, he de protestar un poco y decir, a ver, ponme el libro en algún sitio que se vea un poco más. Pero claro, es que resultaba que la editorial promociona el libro, me dijeron, no, es que la editorial nos lo ha recomendado como en sección espiritualidad. Sí, pero luego aquí pone psicología. Y claro, ¿qué pasa? Pues que puede ser un libro de psicología, un libro de espiritualidad, un libro de mitología comparada. En Girona felicité al llibreter de la Geli porque me había puesto con Campbell y con Karen Armstrong y con la mitología comparada. Y dices, hombre, pues mira, no va tan desencaminada la cosa. Te pueden poner ahí. Pero es que también te pueden poner en cine, porque la mitad de páginas del libro hablan de cine. Y te pueden poner en crecimiento personal. Entonces esto es algo que suele pasar con mis libros y que ya asumo como parte de cómo soy yo. Yo considero pues que mi llamada a la aventura en este momento tendrá que ver con este gusto por integrar y relacionar conocimientos, haciendo pues eso, relaciones. Y a partir de estas relaciones pues poderlo transmitir para que estas relaciones se entiendan. También creo que era con Gaspar Hernández, pues cómo presento a Alexis, y al final le dije, presentan como humanista, porque es que al final dices, bueno, ¿y qué has de coger? El traje del ego el profe de yoga aquí, el terapeuta allá, el profe de cine allá y el viajero allá. Pues bueno, es que pues cada uno es como es, y no es por ni mejor ni peor, sino pues y lo que uno habla o lo que uno escribe, yo creo que lo honesto es que tenga que ver con la persona que eres, ¿no? Y bueno, ahora he asumido que en las librerías o en las editoriales siempre estaré en la ficción, espero que no, ahora que querré escribir una ficción, pues con esta cosa de, pero ¿estás en sabiduría perenne o estás en no sé dónde, ¿no? Pero en fin, que este libro pues tiene una primera parte de mitología comparada, tiene una segunda que es explicar esta historia del viaje del héroe desde las películas y sus argumentos simplificados y también con casos reales, y una tercera parte pues que es de aprendizaje, ¿no? De crecimiento personal. Y no me voy a extender con los tipos de viajes. Ya ha dicho Agustín, pues eso, que hay viajes de liberación, de transformación, espirituales, etcétera. Solo decir que yo algunos los he separado para que se entiendan, pero que se pueden complementar. O sea, por ejemplo, un viaje como el de Alexandra David-Néel, que es una señora fantástica que pisa el Tíbet cuando nadie pisaba el Tíbet, abandonando al Señor en Francia y diciéndole, aquí te quedas porque tengo ganas de conocer mundo. Creo que volvió, no sé si son 10 años después o así, le dice, hola, he vuelto. Y bueno, es una historia alucinante, o sea, leer una biografía de ella es maravilloso, ¿no? Pues bueno, un viaje así, claro que es de aprendizaje, pero es que también es iniciático y también es espiritual. Y, o sea, son muchas cosas, ¿no? Pero a veces, pues bueno, separamos un poco para que se entienda, ¿no? Y a mí con lo que sí que me gustaría acabar es con la parte esta de que yo creo que de la lectura de este libro y de lo que a mí me gusta transmitir, yo creo que la base es que cada uno se plantee pues cuál es nuestro viaje, ¿no? En la vida, cuál es tu trama principal en el viaje este de la vida, ¿no? Luego también hay subtramas, porque yo lo veo como pues hay un viaje así, grande, en el que cada uno está en el punto que esté, y luego hay pequeños viajes que se abren y se cierran. Con el virus se nos están abriendo tropecientas subtramas, porque muchas cosas han cambiado. Y tal vez la trama principal también se modifica. Pero eso, que hay pequeñas subtramas que atender, de pronto pues eso, a unos nos toca pasar una época de duelos, a otros de nacimientos, a otros de creación, pero bueno, son como fases con sus ciclos, ¿no? Y es como este tiempo circular, ¿no? De que no hay que
no hay que decaer, sino pensar que el tiempo es circular, no tan lineal como creemos, y que todo volverá a su equilibrio, ¿no? Pero que es transitarlo, ¿no? Y en esta cuestión del viaje del héroe individual, me iría también, que esto en el libro no lo cito, y por eso lo quiero añadir aquí, es la cuestión del viaje del héroe de generaciones, ¿no? Que unos hicieron un viaje de héroes que consistió en transitar una guerra civil, que fueron mis abuelos y muchos de los abuelos de vosotros o padres, pero aquí ha habido una gran generación que pasó una guerra civil y eso fue un viaje de supervivencia y una lucha de la luz contra la oscuridad, y unos perdieron a padres, otros... Por aquí hay alguien que me filtraba el otro día, que es muy amigo de estas personas anónimas pero fundamentales que cada día ves, que me decía, no, es que mi padre fue llevado a un campo de adoctrinamiento del régimen y le cambiaron la vida. Pues bueno, esos son viajes de héroes de una generación, ¿no? Al margen de los desaparecidos, los fusilados, pero bueno, los que quedan y tienen que sobrevivir a todo eso, ¿no? Luego hay otra generación que pudieron vivir un viaje de rebelión, y aquí hablo de mis padres, también pues una rebelión que tenía que ver pues con una utopía de querer cambiar el mundo o de que las cosas fueran distintas. Fue un tiempo de opulencia, donde había dinero y donde había tiempo para poderse plantear pues también la disidencia. En ese viaje estaban iconos muy conocidos, no solo los Beatles, pues Jim Morrison, que pronto escribiré de él un pequeño post, porque hace nada menos que 50 años que murió Jim Morrison. Y bueno, pues eso, alguien que los que practicamos yoga o estamos en el crecimiento personal, Jim Morrison era un chamán. El rey lagarto era un chamán, un poeta que se conectaba con la fuente, con algo, eso le bajaba, lo expresaba en un escenario, lo expresaba en palabras, lo expresaba con el cuerpo y transformaba lo que había a su alrededor. Luego, con una componente trágica, muchos de estos miembros de la rebelión murieron pronto. También ayer una chica me llamaba, 22 años, para decirme que iba a hacer un documental de su padre que acababa de morir, después de confesarle que había sido yonki desde el año 85, ¿no? Pues bueno, estos son viajes de héroes de rebelión, ¿no? Y es bonito ver también nuevas generaciones pues con este poder de sanación y de transitar y decir pues para adelante, ¿no? Y tal vez otros pues no vivieron tanta rebelión porque no todos estaban pues en Estados Unidos o en estas condiciones, pero toda una generación compartió un viaje de transición hacia la democracia y las libertades. Y entonces, no es que me quiera poner pesimista, pero aprovecho cuando me dan un micro para decir, y así hemos llegado hasta el siglo XXI, que parece el siglo de las prohibiciones y las restricciones, que es el siglo del dominio del monopolio y del capitalismo de vigilancia, y también el siglo en el que el virus pues nos ha ofrecido héroes sanitarios y héroes en cada familia, anónimos, con todas las situaciones que se hayan podido vivir, ¿no? Pero ante esto, como lo importante es llevar las cosas al presente, yo la pregunta un poco así que me hago de final es: ¿cuál es nuestro viaje del héroe como comunidad y generación en este momento? Porque el atender a eso es importante porque tiene que ver con los que vienen después, que tendrán su viaje. Y al igual que les hemos de seguir contando cuentos y que no se pierda el poder del mito y de las películas y de la narratividad, y que salgamos de las pantallas, que solo están muy bien las pantallas, pero que vuelva también la palabra de conversación, pues bueno, eso, que tenemos como una pregunta pendiente de pues hacia dónde vamos, ¿no? Mi respuesta, pero esta es la mía y viene un poco pues del libro y de Todd Plagat, ¿no? De cómo
atiendes las cosas pues desde esta visión, es que, y mira, esto viene de un mentor que fue su tío, Raimon, un gran sabio. Hace 10 años me decía, hemos de ir hacia la integración, hemos de acabar con la dialéctica, hemos de acabar con las polaridades, hemos de acabar con la lucha de los contrarios. Precisamente estas son las pruebas del viaje del héroe en la parte del mundo desconocido. Integrar las polaridades. Algo que está en la Gestalt, algo que está en el budismo, algo que está en el Vedanta, o sea, está en todas partes. Entonces, ciertamente nos estamos metiendo en una dialéctica de combate extremada. Y probablemente deberíamos ir hacia deshacer todo eso y encontrar la integración, ¿no? Y pues ir hacia la libertad, simplificar, conectar con lo que más nos llena, porque la felicidad no se basa en comprar en un centro comercial. Eso te puede dar una píldora de un momento, pero es algo más. Y por eso pues la invitación es a sentir este viaje del héroe y conectar con nuestra parte más profunda, con la persona que somos, atender a la llamada y contribuir cada uno con nuestra parte a crear un mundo mejor, ¿no? Y que este siglo XXI pues coja un rumbo esperado después de este virus, que es un umbral pues más hacia la luz y hacia la integración, ¿no? Y a cuidar la naturaleza, que al final es nuestro centro de verdad, ¿no? Pues eso es la base de lo que quería. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y a Alexis por estas reflexiones que han salido y que dan mucho juego. Tenemos 5 minutos o 10, porque esto lo marca todo ahora, sí. No, pero es igual, no podemos seguir, eso se corta y nosotros seguimos. Pero sí que tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, alguna intervención breve, por favor. Pues quien quiera, tome la palabra. Mi ignorancia es muy grande, gracias. Me ha encantado. Felicitaciones. Muy agradecido. A mí me gustaría hacer una pregunta. ¿A micro? Esto va a ser más difícil. Hola. Bueno, aposta. Hola, ¿qué tal? Me gustaría hacer una pregunta del tema del viaje. Cuando hablas del viaje, ¿siempre es un viaje físico? Es decir, puede ser que alguien no haya viajado en la vida, pero quizá leyendo muchas experiencias también tenga, ¿no?, como mucha riqueza, ¿no? ¿Este viaje qué es lo que engloba o solo es un viaje físico cuando hablabas? Sí, es una pregunta clásica y que está muy bien, porque, a ver, yo lo que suelo defender es que el viaje físico a un lugar desconocido te ayuda por aquello de la experiencia, ¿no? Porque necesitamos de la experiencia para sentirlo de verdad, ¿no? Ahora, eso sí, un lugar desconocido, extraño, que los códigos que uno tiene establecidos no funcionen, o sea, eso no vale irse a Alemania ni al mundo conocido, ¿no? Ahora, ciertamente, el viaje no necesariamente implica lo físico, sino que es algo simbólico y que uno puede hacer sin moverse de su ciudad. Por ejemplo, American Beauty, el personaje vive un viaje con un umbral clarísimo y no se mueve de su barrio. Ahora, el viaje viene pues porque conoce a un adolescente extraño
que por cierto los mentores no siempre tienen que ser sabios de barba blanca y demás, como los yogis no siempre llevamos rishis y cosas así, rishis, pues un adolescente extraño en un umbral que es una puerta de una celebración donde están, le da una clave que es, pues yo he dejado mi trabajo y lo dejo todo y paso de todo. También utiliza una sustancia para liberarse un poquito, que es la marihuana que él consumía de joven, y al final pues el personaje principal hace un cambio sin desplazarse, ¿no? O sea, que puede ser en un plano mental, puede ser incluso un salto atrás, ¿no? Hacia tu juventud, y la juventud te empodera con algo tuyo, que no es que quieras vivir como un Peter Pan, sino que de pronto ahí igual pues aprendes a relacionarte mejor con tu hija, ¿no? Que es algo que en la película sucede, ¿no? Hay series, creo que en el libro hablo también de Walter White, ¿cómo se llama? De Breaking Bad, y físicamente no hay un viaje, pero en fin, o sea, alguien que es un científico acaba fabricando metanfetamina para curar y sobrevivir de un cáncer en un sistema, el americano, donde curarse implica un gasto de sanidad muy importante, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces el viaje no físico puede ser más difícil, ¿no? A mí, por ejemplo, el viaje físico lejano también me servía para ubicarme en mi momento vital, ¿no? Es como cuando en meditación hablamos muchas veces de ponte en el observador. Vale, pues sí, a veces puedes, pero otras veces no hay manera. Pues cuando te vas al Quinto Pino y estás solo y pasas 4 días, estás en el observador. Y más si te permites reflexionar y escribir un diario y cosas así, ¿no? Y eso es la parte, pueden ir ligadas, ¿no? Pues si quieres generar un cambio, pues primero marcas un viaje y luego vuelves y entiendes que dentro de no desplazarte, pues claro que puedes transformar y vivir un viaje iniciático de cualquier tipo, ¿no? Una pregunta, ¿el viaje puede ser consciente o inconsciente? Claro. La pregunta, por si no oís todo, es si el viaje puede ser consciente o inconsciente. Buena pregunta. Porque, a ver, idealmente es a los dos niveles, para que sea un viaje de verdad, ¿no? Es un poco lo que decía desde la narrativa del conflicto interno y el externo. El que siempre vemos y el que el método de guión siempre va a buscar es el externo, que en este caso es el consciente, ¿no? La conciencia, la mente racional lo sabe y quiero lo que sea, ¿no? Por ejemplo, no sé, una peli que yo siempre trataba, El silencio de los corderos. Quiero atrapar al asesino, puede ser consciente, o incluso salvar al inocente. Vale, pero ¿qué pasa? Que en el momento en que eso arranca, muchas veces tú como persona estás impulsado por esta parte inconsciente, que igual no sabes. Y en esa parte inconsciente la película nos cuenta que esta chica es hija de un policía, con lo cual ya tiene un sentido de la justicia, y que este señor murió, y que ella vivió una situación pasada, esto es la teoría del trauma y estas cosas, de que no pudo salvar a unos inocentes, a unos corderos inocentes. De manera que este objetivo consciente de atrapar al asesino y liberar al inocente, indirectamente está sanando su parte inconsciente. En el momento en que salva a alguien, eso se desbloquea, ¿no? Que esto también en el yoga a veces nos pasa, ¿no? Que trabajas y de pronto hay cosas que se liberan y no sabes por qué. Porque los mantras también van a la parte esta del subconsciente, ¿no? Y ¡pum!, se desbloquea y viene como una liberación, ¿no? O sea que lo que también la cuestión es, lo bonito puede ser arrancar un viaje del héroe desde la inconsciencia, ¿no? Pero bueno, cuando vamos a lo somático, yo que ahora estoy mucho
en que la mente está muy bien y de hecho el objetivo del yoga es refinar y purificar la mente, ¿no? Pero trabajar la mente para ponerla en su sitio. Pero cuando trabajamos con esta otra mente que es la somática o la emocional, ahí es donde pueden arrancar estos viajes más inconscientes, ¿no? El problema es que es alrededor, ¿no? La gente que está alrededor, que no puede entender cuál es tu viaje. La gente que tiene familia, sí, el problema del campo, de la gente de alrededor, y entender pues el tema de que tú te metes de pronto en el viaje. Esto es como cuando uno va a un retiro. Vais a un retiro intensivo de lo que sea, de yoga, de kundalini, de gestalt, de mindfulness, de no sé qué, y vuelves volado. Entonces hay una regla no escrita que es: cuando llegues no hables con nadie, deja pasar mínimo 12 horas. Y otra regla es: y no cuentes mucho, porque si cuentas todo eso fantástico que te ha pasado, no te entenderán o te creerán de otra manera. Y aquí no es que seamos mejores los que vamos que los que se quedan, es una cuestión de que las frecuencias se desajustan, una está aquí, la otra está aquí, ¿no? Pero bueno, yo creo que el amor, si hablamos por ejemplo de pareja o de familia, pasa por comprender en la no comprensión que pues igual está en su viaje del héroe. Pues déjalo, ¿no? O ella está en su viaje del héroe y demás, pero eso es pues una aceptación, ¿no? Para iniciar el viaje hay que ser valiente. Vale. Sí, que para iniciar el viaje hay que ser valiente. Bueno, precisamente estoy con un grupo trabajando online, reducido, de toda esta primera parte, y creo que lo primero, y está en el libro, es apelar a tu arquetipo del guerrero y desde el yoga ir al tercer chakra, al plexo solar, a la determinación, al fuego. Lo que pasa es que entonces desde ahí el tema este de las polaridades es, bueno, primero hay que ser valiente, hay que ser guerrero, pero luego hay que comprender que tampoco es el guerrero que está dando palos y peleándose, sino que hay que traer la ternura y el cariño de, por ejemplo, el sirviente, el que sirve, el cuidador, ¿no? Que digamos que es el arquetipo al otro lado del guerrero, ¿no? Y han de estar los dos pues en equilibrio, ¿no? Pero desde luego que lo primero de la primera parte es: te has de empoderar y hay que ser valiente, porque hay un riesgo y hay el rechazo a la llamada, ¿no? Y sales de la zona de confort. Y en esto hay un ejemplo muy bonito que son los viajes lejanos, ¿no? Que es el síndrome de la reserva prematura. Tú reservas un viaje, pues por ejemplo, a un lugar que haya muchos mosquitos así con malaria y demás, ¿no? Por ejemplo, una zona selvática de Vietnam, al norte, cerca de la China, y allá vas, pero claro, allá vas un mes antes. Cuando falta una semana, empiezas a pensar: hará calor, no me puedo vacunar de la malaria, puedo pillar la malaria, me costará dinero. Entonces la mente empieza a montar toda una serie de pretextos para poderse quedar en la zona de confort. Y entonces te coge el acojone previaje haciendo la maleta. Pero eso dura hasta que te subes al avión. Y cuando estás en el avión y llegas, estás estupendamente porque has traspasado este rechazo, ¿no? Pues con la aventura Campbell pues cuenta lo mismo, ¿no? Que hay como primero un miedo, ¿no? Pues el pobre hobbit del Señor de los Anillos, cuando le cae todo ese peso encima, dice: no, a mí el anillo este no me lo coloquéis, ¿no? Que yo no quiero saber nada. Y es parte de esto, ¿no? Quería preguntarte si tú estás a favor, si estás a favor de que el ciudadano libre, normal, digamos, convencional, pueda llevar armas, como en Estados Unidos. Vale. Si estoy a favor de que el ciudadano libre convencional pueda llevar armas. Sí, como nosotros, convencionales como nosotros. No, yo no estoy a favor de las armas. O sea, estoy a favor del guerrero que lucha sin la violencia. Es decir, que a veces hay que marcar el territorio y hay que acotar límites, ¿no?
pero con las armas es muy fácil. Yo creo que el territorio se marca desde otro lugar, que las armas al final, bueno, es algo que a veces para defender un país y una nación, cuando entramos en guerras y todo eso ya es otra película, ¿no? Si lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, pues se empieza a perder un poco el centro de todo y se entra en un estado de neurosis importante, pues ahí tal vez las armas tengan un sentido, ¿no? Pero en la cotidianidad preferiría apelar a un guerrero empoderado desde otro lugar, ¿no? Es decir, ¿la violencia es un recurso limitado al Estado o no? ¿La violencia es limitada al Estado? Sí. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo que sí que sé es que en las películas hay un abuso de violencia y que los mitos, los cuentos y las películas educan, ¿no? Y que hubo un señor llamado Sam Peckinpah que utilizaba la violencia para hacer una denuncia que en su momento se comprendió, pero igual hoy ya no se comprendería así, ¿no? Y pienso que como no es fácil distinguir el grano de la paja a veces, pues bueno, que a mí lo que me gustaría es que el cine mostrara otras cosas además de la violencia, ¿no? Porque la acción nos gusta, pero puede haber distintas formas, ¿no? Ahora, yo veo la serie Vikingos y en algún momento hay luchas y me encanta, pero también me encanta pues cuando hay, pues no sé, rituales mágicos en la luna y cosas medio chamánicas y tormentas entre los mares y cosas así, ¿no? Pero bueno. Sí. No, yo quería Última. añadiendo lo que ha dicho, que hay una película que puede responder, que es El Guerrero Pacífico, que es el viaje desde la inconsciencia a la conciencia. Es, pues como todos los grandes viajes que son hacia las utopías. Vale, el comentario de Fernando, amigo y alumno de yoga, pues es que hay una película que se llama El Guerrero Pacífico, ¿no? Y que es como pues el desandar el camino e ir hacia el otro lado, ¿no? Sería eso. El viaje desde la inconsciencia a la conciencia. Vale, el viaje de la inconsciencia a la conciencia. Pues eso. Bueno, creo que hemos agotado ya. Bueno, una última. Una última. Sí. Venga, una última. Vale. Bueno, castellano, no? No, com vulguis, en català. No, és que Pots. sempre em dic en català, no? Encara que sigui aquesta... No, parla'm en català. Bé, no, jo vull dir-te que aquesta hora que hem estat aquí, com sempre que t'escolto i llegeixo, s'aprofita. He sigut algun de dir, no vinc a fer-te una... Però prou de gent aquí tens que són amics i que et valoren, no? Però que vull dir-te referent al que ens has explicat avui sobre el llibre, has tocat molts temes. Vull dir, i tots els temes, allà el que anaves explicant, almenys per mi, que avui en dia cada vegada, potser per l'edat, et tornes més tranquil, més deixar-te fer, més, no dic sofà, però quasi, passejar tranquil·lament, obrint punts de pensar, recapacitar el que has fet o el que has estat, va lligat una mica amb el camí que dius que tots més o menys tenim, o amb les petites bifurcacions que es van presentant, però que t'ajuda a pensar-hi, veure-ho, dir, però això és qüestió de tornar-hi a pensar sobre aquest tema. Podria donar diverses coses del que ens han raonat, perquè sempre obres moltes portes, no? Referent al tema que a mi d'entrada, que ha sigut l'inici, que m'ha agradat, vull dir que m'ha tractat, és el tema de la mitologia, el tema d'aquest món, potser per la meva edat, jo m'he criat amb aquesta espècie de mites que potser jo no ho sabia, que eren els tebeos, que eren les pel·lícules sobretot, la lectura, hi havia pocs llibres, i per cert, en certa manera, aquests mites, tens tota la raó, sota l'aspecte que tenen més visual, hi ha un fons d'una certa manera de ser un missatge, una certa cosa com són, no? I que influeixen en tu. Tu has rodat el Capitán Trueno, jo per desgràcia començava en el darrere de l'Antifaz, que és molt diferent, que val la pena que tu miris una vegada. No és el mateix Alicant que el Capitán Trueno i Crispin, ojo, vull dir que val la pena i potser ens entendria per la gent gran molt la manera de veure les relacions entre diferents ètnies, per entendre, no? Això, i he anat veient aquest món que jo he viscut, no? Has anat tocant altres coses, algunes no sé si realment és així que tenim aquest camí marcat, però per acabar
perquè ja es fa una mica llarg, val la pena dir-ho. Al final has dit, bueno, i aquest últim segle, jo crec que el món, a pesar de tot, allò que deies d'aquesta roda, el món va amb espiral, que va avançant, vulguis o no, i crec que avui estem millor amb totes les pegues que molt abans, no? Del segle XXI portem només 20 anys, en falten 80, ja veurem què passarà, no? I els segles no van pel 2000, sinó comencen i acaben el 19, comença el 14 i el 2000 potser acaba el 89. Aleshores, al final has dit una cosa que potser ja, per acabar, que comentaves que sembla que era el pànic, que diu, al món tenim d'intentar anar cap a una integració. Estic d'acord. Diu, però això tenim de deixar de la dialèctica. No ho veig tan clar, perquè el tema, si tu vols arribar a una integració, en certa manera és un acord, té de ser a través d'una certa dialèctica, un cert contrast entre opinions, perquè si no, jo crec que la dialèctica és un punt... Em faràs difícil de formular la pregunta. No, que no és una pregunta, és una observació però és que... sobre el que has dit, a veure si ho he entès bé, que has dit que però... no és paraules teves, sinó que has dit les paraules d'una persona, que has dit el nom, no has dit el cognom, Bueno, un lligat a l'editorial, em sembla que era, dient que el món el que convé és que ens integrem, anar a una comprensió. Estic d'acord, però deixem-nos de la dialèctica. No, jo crec que és un pas per a poder arribar a aquest tema d'integració. Això es podria enrolar. Vale. Faré una mica molt breu, com un recull. La pregunta final tindria a veure amb la... Bueno, el comentari final tindria a veure amb integració i dialèctica. Vale? El resum o la resposta podria ser la següent. Òbviament que per integrar necessites les parts i llavors pues, estem amb les dues parts i amb que les parts es mirin. El que vol dir la dialèctica expressada, una mica com volia expressar el Raymond Paniker i com jo l'entenc, és quan les parts no es miren i només ens quedem amb una d'elles. Vale, llavors la cosa pues, és simplement això, no? I respecte a que el món va cap enrere, no és tant que el món vagi cap enrere. Està clar que el segle XXI té moltes coses meravelloses i fantàstiques. Jo simplement el que volia plantejar una mica era que ens féssim la pregunta de, com a generació i la gent que agafa el testimoni d'aquestes generacions anteriors que han passat per tot això, que a tu ja et faig membre d'una d'elles, perquè ens coneixem de fa temps i aquest senyor va estar a la illa de White i em va passar un metratge fantàstic de la illa de White i tenia un bar a Sants on va aparèixer el Pete Seeger per primera vegada a aquesta ciutat. O sigui que a veure, que estem parlant també que amb una trajectòria pues, d'un viatge personal molt interessant, no? Doncs, en fi, que el que ve a partir d'ara pues hem d'una mica dir, bueno, pues, què fem amb tot això, no? Els que continuen, pues, cap on volem que vagi aquest món, no? En aquest millorar, però en quin sentit? Perquè al final això és com les històries s'hauran de continuar explicant, i els mites, perquè els mites viuen de que els anem explicant, i llavors tots hem d'explicar històries perquè es vagin explicant, i com m'ensenyaven a Cuba és, pues, sigues conscient de la història que tu vols explicar, i cadascun de nosaltres, i també com a grup i com a col·lectiu, no? I això és el que a mi m'agradaria, no? I alguns pues, heu tingut històries no estan acabades ni de bon tros, però molt, molt maques, no? I parlo així perquè el conec des de fa molt temps, no? Bueno, jo crec que l'Alexis es mereix un altre... I els rituals de presentació de llibre exigeixen que l'autor signi molts exemplars a tot el públic que ha vingut aquí amb el llibre o que el pot comprar. Aquí lo tenéis. Por lo tanto, bueno, muchas gracias a todos y venga Alexis a firmar. Nada, muchas gracias y